tema de qué es el estructuralismo latinoamericano, digamos. Es decir, cuál es los rasgos esenciales de esta corriente de pensamiento latinoamericana, que es el estructuralismo, y tratar de conversar un poco sobre sobre la introducción al libro Desarrollo e Integración de la América Latina, una odisea inconclusa. Ahora, sobre eso no hay un PowerPoint, ¿no? Entonces, yo pensaba que se podía de todas maneras tomar el PowerPoint, creo que es número 4, que es sobre el estructuralismo latinoamericano y la noción de poder. No sé si tú lo tienes eso, si aparecen entre los PowerPoint. Sí, déjame, voy a buscarlo para ponerlo en vivo. 4. Lo puedo poner, lo tengo, pero espera, dame un segundito que no. A lo mejor yo estoy confundido y te estoy dando un número equivocado de PowerPoint, pero me parece que había un PowerPoint que más o menos hablaba del estructuralismo latinoamericano y que Sí, era no, el número 4. ahí, aquí lo tengo. Listo. Bueno, normalmente la rutina es que yo tengo un PowerPoint bien estructurado, bien armado, y vamos pasando las láminas. Bueno, eso no ha sucedido acá, porque esto está un poco improvisado debido a que no he tenido tiempo de sistematizar bien. Pero lo que quiero empezar a hablar es del tema de estructuralismo latinoamericano y noción de poder. ¿Cuál es la lámina que sigue, digamos, en este? Claro, bueno, antes de entrar a estas nociones de sistema, etcétera, lo que yo quiero es hablar del estructuralismo latinoamericano y para eso no tengo PowerPoint, pero quiero tomar el estructuralismo latinoamericano desde 4 puntos de vista. Eh, Esto corresponde a la introducción de la última versión del libro eh, El desarrollo y la integración de América Latina. En esa edición del año 2023, me refiero a la última edición que la editorial Alberto Hurtado sacó de este libro, que hay 2 ediciones, ¿no? Entonces, esta segunda edición habla sobre el estructuralismo latinoamericano. Y ahí, claro, haría falta este, las láminas, que no las tengo, ¿no? Entonces, esto es porque en realidad yo no pude preparar esta clase y quisiera de todas maneras aprovechar, aunque sea una clase corta, ¿no es cierto? Entonces, lo que quiero hacer es eh,
tomar la noción de estructuralismo latinoamericano y verla desde 4 puntos de vista. En realidad esto sería como una clase hablada, respecto de la cual no hay un registro de láminas, lo cual no deja de ser una complicación. Pero la idea mía es avanzar un poco sobre las 4 maneras de ver el tema del estructuralismo latinoamericano. El estructuralismo latinoamericano, entendido como esa corriente de pensamiento que nació en la posguerra y de la cual hemos hablado tanto, desde el punto de vista histórico, y que tiene, por lo tanto, un basamento histórico que hemos visto y hemos visto, ustedes sobre todo han visto en las láminas anteriores del PowerPoint anterior que estuvieron viendo, que era sobre el capitalismo del siglo XXI, estuvieron viendo el tema de cómo nace el estructuralismo latinoamericano, cómo se vincula con el keynesianismo, etc. Entonces, lo que yo quería hacer en esta clase, aunque sea una clase corta, es eh, conversar sobre los rasgos generales de... Armando, ¿aló? Cierto. Bueno, ya volverá. Creo que se refería a que sí. Mientras vuelva Armando, para complementar un poco lo que él estaba diciendo, más que nada lo que él quiere ver es como la noción de los 4 poderes que ya hemos visto en el curso varias veces, pero esto es como visto desde un punto de vista detallado. Ya vamos a entrar en detalle respecto a esto y la idea es que comprendan un poco por qué es tan importante que la noción de poder de ciencia política es como parte del
que todo lo que han visto durante todos estos años se vea entrelazada al mundo de relaciones económicas internacionales, que es un poco la discusión inicial que tuvimos, pero visto ya llevado a un nuevo nivel, ¿no? Entonces, bueno, los cuatro poderes no que Armando ve, ¿no? Se inspira en Bunge, como dice acá en el PowerPoint, y también un poco en sus propios escritos que él ha hecho durante todo este tiempo, son a la larga reinterpretaciones que tiene el estructuralismo latinoamericano para interpretar las diferencias o, eh, ¿cómo se puede decir también? Eh, sí, no, dejemos diferencias como industriales que hay entre los países del, del norte, ¿no? La mayoría de muchos de esos países son del norte, o están en el norte, o están hacia arriba, ¿no? Y los países que están hacia abajo. Esto parte también por un poco la inspiración de la Italia del siglo XX, ¿no? Y del siglo XIX y de los anteriores, donde había una Italia del norteña que era mucho más avanzada tecnológica y económicamente que la sureña, ¿no? Incluso mismo Santiago, podemos ver las diferencias entre el sector oriente y sectores no orientes, ¿no? En Santiago mismo. Así que, en general, siempre esta diferencia de desigualdad económica se puede entrelazar en la noción de estructuralismo latinoamericano. Nosotros ya lo hemos visto desde varias interpretaciones distintas, pero hoy tenemos que ver un poco el tema de como el concepto mismo de poder, ¿ya? Entonces, eh, aquí hay algunas definiciones que el profesor hace, probablemente él las vaya a revisar, ¿no? Yo intento mantener un poco el diálogo eh, respecto a, por ejemplo, que él se inspira en Mario Bunge, ¿no? Para entender un poco cómo este objeto, como dice así, sistema que se podría entender, ¿no? Como un objeto de complejo cuyas partes están unidas por lazos estables de algún tipo que constituyen su estructura. Lo hemos visto durante todo este semestre que la economía internacional y las relaciones económicas internacionales es un mundo interrelacionado, creado e instaurado, ¿no? Y establecido por los estados. Es verdad, hoy en día existen otro tipo de organizaciones que, eh, que no son estatales, pero y por eso hemos citado muchas veces el derecho internacional. Sabemos que esas organizaciones solo funcionan debido al beneplácito de los estados. Si el estado no lo permitiera desde su origen, pues no existirían los organismos internacionales. Entonces, realmente podemos decir con toda certeza que el mundo internacional está definido por los estados, ¿no? Hasta el día de hoy. Y lo podemos seguir viendo con las guerras que están ocurriendo, en fin, con los conflictos internacionales. Ahora, todos sistemas tienen un aspecto central, ¿no? Mira, ahí volvió Armando justo. A ver si ahora se te escucha, Armando. Ahí. ¿Aló, Diego? Sí, ahí se te escucha. Bueno, de nuevo me está fallando el computador, pero eh, por lo menos a través Sí, del celular. del iPhone podemos a lo mejor comunicarnos. Bueno, esta sesión está muy mal ordenada por mí, porque no tengo los elementos necesarios. Básicamente no tengo un PowerPoint eh, que responda a lo que yo quería hacer, que es la noción de estructuralismo latinoamericano, eh, en la cual yo quería profundizar en sus rasgos generales. Bueno, el estructuralismo latinoamericano es esta corriente latinoamericana de pensamiento que se desarrolló en la posguerra, al fin de la Segunda Guerra Mundial, y que dio lugar a una visión del mundo, a una teoría, etcétera, etcétera. Entonces, el estructuralismo latinoamericano puede verse, yo tengo en la pantalla cuatro elementos que los puse a último momento y que entiendo que son los que tú también tienes, que es que el estructuralismo latinoamericano puede verse como una filosofía de la historia, como una teoría económica, como una economía política y como una política de desarrollo. Bueno, entonces
tomándome de estos elementos y ampliándolos con la introducción que yo iré mirando acá, porque ustedes no la tienen preparada ahí, no está esta introducción escrita. Voy a ir tratando de explicar qué se entiende por el estructuralismo latinoamericano. Entonces, la clase de hoy es una clase que trata de caracterizar, por lo menos, bueno, me escucharán, ya que no habrá láminas explicativas, me escucharán cuáles son los que pueden considerarse como esos rasgos generales del estructuralismo latinoamericano. Y el primer elemento a considerar de esta corriente de pensamiento, bueno, yo voy a empezar a hablar y te ruego me interrumpas. Esta clase es una clase un poco desordenada y si los alumnos que están ahí quieren hacer algún comentario o tú quieres hacer algún comentario, por favor hagámoslo y yo trataré de ir respondiendo. Pero mientras tanto, voy a dar esos rasgos generales que están, digamos, en la edición última publicado por la Universidad Alberto Hurtado en este año, en mayo del 2023, y que incluye una introducción. Esa edición trata de sintetizar estos rasgos más esenciales del estructuralismo latinoamericano. Y yo lo que alcancé a poner ahora, antes de que se me cortara la comunicación, es 4 puntos de vista desde los cuales puede verse el tema de lo que llamamos el pensamiento latinoamericano, así llamado estructuralismo. Bueno, entonces, primero, el estructuralismo puede verse como una filosofía de la historia. Visto como una filosofía de la historia, el estructuralismo latinoamericano no es una invención, digamos, de latinoamericana o de escritorio, sino que abreva en una serie de grandes corrientes de pensamiento que son las que hemos estudiado en economía internacional. Cuando estudiamos economía internacional, estudiamos las grandes corrientes de pensamiento económico. Y este enfoque significó pasar o transitar por el mercantilismo, luego por los clásicos británicos, luego por el marxismo, luego por el nacionalismo desarrollista de Federico List, luego por todas estas corrientes fueron vistas como formando parte de la economía internacional en el curso anterior que todos ustedes ya cursaron. Entonces, desde ese punto de vista, el estructuralismo latinoamericano toma rasgos primero del historicismo. Lo que yo estoy haciendo ahora es haciendo una referencia a los rasgos esenciales del estructuralismo latinoamericano que forman parte de la introducción a esta segunda versión del libro, El desarrollo y la integración de América Latina. Entonces, desde ese punto de vista, eh, el estructuralismo latinoamericano tiene fuertes vínculos con el historicismo, ¿no es cierto? El historicismo, que sería la relación que existe con los autores de la escuela histórica alemana, es una relación obvia y muy fuerte por la importancia decisiva que el estudio de la historia posee para los estructuralistas latinoamericanos. Por lo tanto, desde este punto de vista, la escuela histórica alemana, que incluye las ideas de Federico List, considerado como uno de los fundadores
de, de la escuela histórica alemana está dentro de este enfoque del historicismo, que nosotros por lo demás hemos estudiado la presencia y la importancia de las ideas de Federico List. También dentro de la escuela histórica alemana hemos estudiado a Max Weber y le hemos dado mucha importancia a lo que fue lo que podemos llamar historia económica general de Max Weber. Y ambos, todos los de la escuela histórica alemana, especialmente Max Weber, Werner Sombart y otros, consolidaron la noción de capitalismo como una categoría histórica esencial para la comprensión de los procesos económicos contemporáneos. Entonces, un rasgo del estructuralismo latinoamericano es que asume la noción de capitalismo, lo asume plenamente y es un punto de partida, la noción histórica de capitalismo, ¿no? Y desde ese punto de vista, el estructuralismo latinoamericano está emparentado con el historicismo alemán. Los autores principales del estructuralismo latinoamericano, como Raúl Prebisch, Celso Furtado, Osvaldo Zunkel, Aldo Ferrer, Aníbal Pinto, que pueden ser considerados como un poco los pioneros o, entre comillas, padres fundadores del estructuralismo latinoamericano de posguerra, han usado esta noción de capitalismo como categoría histórica imprescindible para entender las sociedades occidentales contemporáneas. Y aquí ya tenemos una primera oposición con lo que es la teoría económica académica neopositivista, liberal, ahistórica, que caracteriza al pensamiento económico occidental y ha rechazado permanentemente el uso de esta noción, la noción de capitalismo, como herramienta central de conocimiento. Entonces, un primer rasgo que toma el estructuralismo latinoamericano es esta noción de capitalismo, toma como punto de partida el concepto, la noción de capitalismo, y lo toma de la escuela historicista, no necesariamente del marxismo, porque Marx no usó literalmente nunca la expresión capitalismo, sino en el caso de Marx habló de régimen capitalista de producción, pero no de capitalismo. Un segundo rasgo del estructuralismo latinoamericano es que hay una enorme afinidad con las ideas de List, pero no ahora List considerado como el padre fundador del historicismo, eh, que sería una de las papeles teóricos cumplidos por List, sino como la noción de nacionalismo que está presente en List, a quien nosotros lo hemos estudiado, y cuando estudiamos ese nacionalismo desarrollista, ¿no es cierto? Entonces, el estructuralismo latinoamericano toma esta noción de nacionalismo y en parte importante puede inspirarse en las ideas de Federico List, toma esta noción de nacionalismo que List desarrolla en su libro Sistema Nacional de Economía Política, que forma parte de los componentes del apunte y de los PowerPoint del curso de Economía Internacional. Y el estructuralismo toma esto y desarrolla lo que podríamos denominar un nacionalismo latinoamericano o latinoamericanismo. Entonces, esto es importante porque detrás de esta noción de nacionalismo latinoamericano
o de latinoamericanismo, hay una defensa de la idea de liberación contra las estructuras o respecto de las de estructuras de dominación que desde la fase colonial fragmentaron la América Latina para someterla a los intereses de los centros hegemónicos. Entonces, el ideal de la integración latinoamericana, es decir, tomar América Latina como una unidad que tiene un contenido histórico común, que tiene raíces históricas comunes, que participa de una serie de rasgos culturales, económicos e históricos comunes, eh, el nacionalismo es una idea fuerza. El nacionalismo entendido como un nacionalismo latinoamericano, no como un nacionalismo estrecho de un Estado-nación, se remonta a los albores de la vida independiente y entronca con las ideas de Simón Bolívar. Entonces, el integracionismo es un componente esencial de los autores que dieron vida al estructuralismo latinoamericano. No solo en la esfera de la economía política. Sí, no sé si alguien quiere decir algo, me interrumpe nomás, por favor. No solo en la esfera de la economía política desarrollista, que es la promoción del desarrollo económico a través de la integración de mercados y estructuras productivas, sino también en la búsqueda de una integración de naciones, incluyendo las dimensiones política y cultural. Digamos, de alguna manera, uno de los referentes o de los modelos implícitos o explícitos que ha tenido el estructuralismo latinoamericano es pensar en la unidad latinoamericana, ¿no? Entonces, esta es una forma de una especie de nacionalismo latinoamericano o latinoamericanismo que estaría presente hasta hoy, ¿no es cierto? Y en las visiones de izquierda de este latinoamericanismo, uno podría identificar las corrientes teóricas que se han preocupado de este tema, usando la expresión patria grande, ¿no? La patria grande sería estos rasgos históricos comunes que desde la fase colonial han venido caracterizando y unificando y de alguna manera hermanando a las naciones latinoamericanas, ¿no es cierto? Y desde ese punto de vista, América Latina es la única noción, América Latina es la única región del mundo donde hay aproximadamente 20 países que hablan el mismo idioma, que son adyacentes unos con otros y que por lo tanto reúnen ciertas condiciones básicas de las cuales podría haber surgido algo así como una versión sureña de los Estados Unidos de América, ¿no es cierto? En este caso hubiera sido los Estados Unidos de América Latina, o por lo menos en el campo de Sudamérica. Sudamérica sería un ámbito potencialmente integrable, pero que no tuvo lugar y no pudo convertirse en una zona industrial equivalente a lo que fue el desarrollo de lo que terminó siendo un gran centro como los Estados Unidos de Norteamérica. Otro rasgo de los estructuralistas tiene que ver con la idea de institucionalismo. Eso no lo hemos tratado mucho nosotros en el curso anterior de Economía Internacional, pero los estructuralistas latinoamericanos rescatan el uso de término instituciones, aunque no es tan frecuente en el discurso estructuralista como lo fue en el institucionalismo estadounidense. Entonces, la noción de estructura social
examinada por el estructuralismo, es históricamente dinámica, se asocia a las nociones de poder y dominación, y partiendo del estudio de la economía política, incluye una lectura multidimensional de la idea de institución. Además, el estructuralismo latinoamericano también se inspira en el liberalismo, ¿no es cierto? Respecto del liberalismo, el estructuralismo recibió referencias teóricas asociadas a la importancia que el liberalismo otorgó a la revolución industrial y a las nociones de excedente. ¿Sí? ¿Sí? Recibió, que otorgó digamos, el estructuralismo recibió influencias teóricas del liberalismo, y ahí también están las nociones de excedente y de ganancia que son propias de los clásicos británicos y en particular de Adam Smith. De Adam Smith entonces están los fundamentos de lo que fue las bases de la revolución industrial, y estos fundamentos están asociados con la división técnica del trabajo, y hemos estudiado de qué manera esta división técnica del trabajo en el seno de los talleres fue un poco el fundamento del proceso de desarrollo económico y la expansión de un excedente, ¿no es cierto? La creación de un excedente. Entonces, el estructuralismo latinoamericano, cuando privilegia la noción de desarrollo económico, está privilegiando también el tema de la revolución industrial. Y desde ese punto de vista hay un antecedente en los trabajos del cambio técnico de Adam Smith, cuando desarrolló como punto de partida de su visión, de su libro, digamos, la división técnica del trabajo en el seno de los talleres, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, el estructuralismo latinoamericano rechazó la noción automática de mano invisible que luego iba a desarrollar con tanta fuerza Adam Smith, ¿no es cierto? Entonces, estos son algunos elementos que sirvieron para crear la filosofía de la historia del estructuralismo latinoamericano. Concretamente, la filosofía de la historia, es decir, el estudio de cuáles son los motores fundamentales que cambian la historia para el caso del estructuralismo latinoamericano, aquí hay una influencia que debe ser reconocida de la filosofía de la historia originada en el marxismo. Es evidente que en el estructuralismo latinoamericano hay una noción de desarrollo, que es la noción de desarrollo de las fuerzas productivas, que en el caso del estructuralismo latinoamericano se ha expresado bajo la noción de progreso técnico, y por lo tanto, toda la concepción del desarrollo del estructuralismo latinoamericano, sin duda alguna, abreva o se alimenta del concepto del concepto de desarrollo propio del marxismo. Pero, sin embargo,
En el caso del marxismo, y vinculado a la teoría del valor, el marxismo parte, en la parte de la teoría del valor, toma como punto de partida la noción de trabajo abstracto, es decir, el tiempo de trabajo socialmente necesario, las condiciones medias de la técnica, y ahí desarrolla su teoría del valor. O sea que la teoría del valor trabajo, en la versión del marxismo, es una teoría que toma como punto de partida el cambio tecnológico y solamente va cambiando las condiciones del valor económico cuando cambia la época. Por eso, en general, la teoría del valor trabajo en Marx tiene que congelar el proceso histórico. Y esa congelación que hace la teoría, porque Marx sí tiene una perspectiva histórica estructural eh, del materialismo histórico que es amplia y es dinámica y es histórica, pero cuando toma la teoría del valor del marxismo, este, ahí pierde un poco su filosofía de la historia, que es esta perspectiva histórica, y congela las condiciones tecnológicas. Por eso la teoría del valor de Marx está fuertemente influida por Ricardo. eh, y cuando desarrolla su noción central de valor económico, Marx dice que el valor económico de las mercancías es igual al tiempo de trabajo socialmente necesario en las condiciones medias de la técnica de una época determinada. Y por lo tanto queda congelada eh, en en la teoría del valor y en la teoría económica de Marx, queda congelada la noción de valor. Y eso convierte al marxismo en una proyección muy limitada de, de la teoría ricardiana del valor. Eh, entonces, en resumidas cuentas, lo que yo quería es hacer notar que si uno toma la teoría del valor trabajo, la noción de excedente y de plusvalía en Marx, esa noción remite al concepto de explotación, es decir, la fuente de la plusvalía para Marx, la fuente del excedente para Marx, es la captura del trabajo excedente que no pagado, que se le arrebata al trabajador. Entonces, en el fondo, la noción de excedente de Marx es una noción de explotación. Digamos, el excedente de Marx se podría llamar excedente de explotación. La plusvalía en Marx se podría llamar una plusvalía de explotación. Mientras que en el caso del estructuralismo latinoamericano, el excedente es una expresión del desarrollo de las fuerzas productivas. Es decir, hay excedente cuando hay desarrollo económico, cuando hay crecimiento, cuando se expande el producto social. Entonces, lo que hace notar el estructuralismo latinoamericano es que la cantidad de trabajo requerida para generar el producto eh, es una relación
entre esa cantidad de trabajo y la cantidad de producto, y esa relación se llama productividad o poder productivo del trabajo. Entonces, ese poder productivo es un indicador básico del, del fenómeno que llamamos desarrollo económico. Cuando la productividad media del trabajo, es decir, producto por trabajador, se plantea a nivel macroeconómico y ponderada por los precios relativos de mercado, la contrapartida de ese aumento del poder productivo es el incremento en el poder adquisitivo medio de la población. Evidentemente, si aumenta el poder productivo medio de la fuerza de trabajo, es decir, si aumenta la productividad de la fuerza de trabajo, ese producto por trabajador se va a convertir en una expansión del producto por habitante. Y esa expansión del producto por habitante nos lleva un poco al tema del crecimiento, ¿no es cierto? Entonces, la teoría estructuralista es una teoría del desarrollo y es una teoría del crecimiento. Pero la teoría, y por lo tanto el excedente, es un excedente derivado de la expansión del producto social. Mientras que en el caso de Marx, el excedente es un resultado de la explotación y no necesariamente un resultado del crecimiento del producto social. Bueno, todo esto tiene que ver con una filosofía de la historia, que sería el primer punto que estamos considerando, en el cual el estructuralismo latinoamericano sí enfrenta el tema del desarrollo económico como el modo de ser del capitalismo, y ese desarrollo económico, a su vez, depende del, del progreso técnico, ¿no? Del progreso técnico. También en Marx dependería del progreso técnico, pero Marx congela ese asunto cuando en su teoría del valor dice que el valor económico de las mercancías es el tiempo de trabajo socialmente necesario en las condiciones medias de la técnica correspondientes a la época, y ahí es donde se produce el congelamiento. Si ustedes miran con atención la teoría del valor económico de Marx, la teoría del valor económico de Marx habla de un tiempo de trabajo socialmente necesario en las condiciones medias de la técnica, y a partir de ahí desarrolla toda su teoría donde el excedente es un fruto de la explotación. Ahí aparece la plusvalía absoluta, la plusvalía relativa y todas las formas de la plusvalía que son formas de explotación. Entonces aquí es donde Marx se hace fuerte para crear su teoría de la explotación. Entonces, para Marx, el excedente o la plusvalía es esa cuota de producto que se apropia desde los trabajadores. Mientras que para el estructuralismo latinoamericano, el excedente es un fruto del desarrollo, ¿no? Es un fruto de la expansión del producto social. Y esa expansión del producto social es, eh, digamos, la base de, de toda la teoría del desarrollo, digamos, ¿no? Que en ese sentido es dinámica. Bueno, entonces, en definitiva, si uno pudiera decir cuál es la filosofía de la historia del estructuralismo latinoamericano, eh, esa filosofía de la historia es la del cambio técnico. Es decir, el cambio técnico es el que va produciendo eh, la expansión de la historia. Y por eso para el estructuralismo latinoamericano, las sucesivas revoluciones industriales
son el elemento ordenador del estructuralismo latinoamericano. Y por eso se estudian, o hemos estudiado, las sucesivas revoluciones industriales, la revolución industrial británica, la revolución industrial de los Estados Unidos y las sucesivas revoluciones industriales que se caracterizan por una expansión de la productividad del trabajo y dan lugar a, a una dinámica del desarrollo donde cabe o donde se ubica muy claramente y muy cómodamente la relación centro-periferia, donde los centros son aquellas naciones hegemónicas que controlan la expansión del poder productivo y a través de controlar esa expansión del poder productivo, estructuran la economía internacional y ahí puede desarrollarse toda la noción de centro y periferia. En esta noción de centro-periferia podría entrar muy bien la concepción del desarrollo de Schumpeter. Schumpeter escribió un libro que se llama Teoría del Desenvolvimiento Económico, debería llamarse quizá en una traducción más moderna, Teoría del Desarrollo Económico. Y Schumpeter escribió ese libro en 1920, 1920 y tanto, y ahí él desarrolla una idea de que en la base del desarrollo capitalista está el cambio tecnológico. De manera que en este sentido, la idea de cambio tecnológico de Schumpeter es explícitamente inspirada en el marxismo. Y él dice de que se siente inspirado en este libro por el enfoque marxista, pero dice que él toma solamente un aspecto de este enfoque, no se mete con el tema de la teoría de explotación ni nada por el estilo, pero sí Schumpeter desarrolla la noción de excedente económico. Y el excedente, para Schumpeter, el excedente económico no es, como para Marx, necesariamente un fruto de la explotación, aunque sí puede serlo, y así lo ha sido, sino que es, ante todo, el excedente económico un fruto del desarrollo. Expresa. ¿Aló? Se te escucha cortado. Entonces, haciendo una recapitulación, el primer punto del estructuralismo latinoamericano lo hemos considerado como una filosofía de la historia, es decir, como un proceso capaz de cambiar la historia. Y ese proceso capaz de cambiar la historia es el cambio tecnológico. Y ese cambio tecnológico se ha expresado en las sucesivas revoluciones tecnológicas que nosotros hemos tomado también en el curso de Economía Internacional. Y hemos pasado por la revolución industrial de fines del siglo XVIII, donde el hegemón que desarrolló esa revolución industrial fue Gran Bretaña. También hemos pasado por la revolución industrial estadounidense de fines del siglo XIX, donde hay una transferencia del poder hegemónico desde el hegemón británico, que fue el actor de la primera revolución industrial, al hegemón estadounidense, con los cambios tecnológicos en el proceso de expansión del poder productivo del trabajo humano.
La primera revolución industrial, carbón, hierro, acero, ferrocarriles, barcos de vapor, etcétera, energía del vapor. La segunda revolución industrial, electricidad, motor de combustión interna, etcétera, en los Estados Unidos, fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Y luego estamos viendo que va a haber un gran tercer hegemón, aparentemente, después de Gran Bretaña, que fue occidental, evidentemente, y que expandió el poder de Occidente a nivel mundial a través de un fenómeno colonial. Vino a Estados Unidos y volvió a expandir el poder productivo, pero esta vez sobre otras bases tecnológicas de la energía vinculada al motor de combustión interna, al petróleo y a la electricidad. Y ahora estamos enfrentando una tercera revolución industrial, que es no sé si no es mucho más que una revolución industrial, que es la tecnología de la información, de la comunicación y del conocimiento. Todo esto, de alguna manera, forma parte de la filosofía de la historia del estructuralismo latinoamericano, y de que esta filosofía de la historia se emparenta, se vincula con las relaciones económicas internacionales por razones obvias, porque en el momento en que nosotros definimos los centros hegemónicos de la primera revolución industrial, Gran Bretaña, el segundo centro hegemónico de la revolución americana, pero también otros subcentros que se fueron desarrollando y que en el proceso de las guerras quedaron limitados. También hubo un fuerte desarrollo industrial en la era Meiji de Japón, pero ese desarrollo industrial se bloqueó por el fin, el triunfo de la guerra de los aliados al fin de la Segunda Guerra Mundial, y también el desarrollo industrial de Alemania se bloqueó dos veces, primero en la Primera Guerra Mundial, que fue perdedora Alemania, segunda en la Segunda Guerra Mundial, que también fue perdedora Alemania, y a pesar de su capacidad productiva, a pesar de su inventiva tecnológica, a pesar del poder tecnológico de Alemania, dado por la cultura alemana, por el desarrollo de la capacidad productiva alemana, eh, a través de las relaciones económicas internacionales, y más concretamente a través de de las guerras, Alemania fue bloqueada dos veces en su expansión productiva. Bueno, y ahora se ha expandido el escenario, y ese escenario ya incluye el Oriente, y básicamente estamos en presencia de la China, que logra asumir la tecnología occidental, y en un crecimiento realmente pasmoso está ahora convirtiéndose casi de una manera irreversible en el futuro hegemón. Entonces, por lo tanto, pero a escala mundial, en un escenario internacional ampliado, donde hay que buscarle un espacio al Oriente, que hay que buscarle un espacio al Asia, y eso es el proceso actual, donde la pregunta que se puede hacer es, el actual sistema de relaciones económicas internacionales que nosotros estudiamos, incluso en esta materia, y que le llamamos relaciones económicas internacionales, y que hemos expresado en lo que es el enfoque sistémico, del cual hemos desarrollado unos PowerPoints, etcétera. Si ese enfoque sistémico, fundado al fin de la Segunda Guerra Mundial, con la Organización de las Naciones Unidas, con las instituciones de Bretton Woods, etcétera, podrá sobrevivir, o el surgimiento de este nuevo poderoso hegemón, que es la China, pueda llevar al desmantelamiento
de todo este orden internacional y la creación de un nuevo orden internacional cuyo posible germen sería los BRICS. Pero eso desde el punto de vista de Occidente significaría la instalación de un orden internacional que ya no estaría fundado en lo que podemos llamar un liberalismo económico como el que imperó instalado por los Estados Unidos al fin de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ese liberalismo económico queda muy bien expresado por las ideas, por las ideas de John Rawls, ¿no es cierto? Bueno, todo esto se asocia un poco con la filosofía de la historia. En definitiva, la filosofía de la historia del estructuralismo latinoamericano es la filosofía del cambio técnico, del cambio tecnológico, ¿no es cierto? Y el cambio tecnológico es el motor de la historia para el estructuralismo latinoamericano. Y este sería el enfoque dinámico, el enfoque histórico y estructural del estructuralismo latinoamericano, con las influencias del historicismo, con las influencias del liberalismo, que recoge ese estructuralismo latinoamericano, recoge todas las corrientes de pensamiento ya conventadas que corresponden a la escuela clásica, que corresponden al nacionalismo de Federico List, que corresponden al marxismo, etcétera, y que se vinculan con, en el campo de la teoría del valor-trabajo, con el trabajo humano, ¿no es cierto? Con el proceso del trabajo humano. Ahora, el estructuralismo latinoamericano también puede ser considerado, en un segundo momento, como una teoría económica. Bueno, y ahí, en una teoría económica, el estructuralismo latinoamericano se caracteriza por, no se excluye el estructuralismo latinoamericano varios métodos de naturaleza formal o procedimental y econométrica, como son los modelos, ¿no? Pero la creación de modelos es propia de la escuela neoclásica. Son los neoclásicos los que van a desarrollar el modelo de equilibrio general de León Balrás, el modelo de equilibrio parcial de, de el modelo de equilibrio parcial de Alfred Marshall. Es decir, la escuela neoclásica es una escuela caracterizada por una visión estática de la realidad y tiene que ver con el mecanismo de ceteris paribus, es decir, a igualdad de otras condiciones, y los modelos económicos del neoclásicos desarrollados a fines del siglo XIX, esos modelos son los que recoge el enfoque neoclásico que nosotros estudiamos en la teoría económica y simplemente el único componente agregado a estos modelos de equilibrio general de Walras y de equilibrio parcial de Marshall son el enfoque, son el enfoque keynesiano, ¿no es cierto? Ahora,
Desde el punto de vista de las teorías del valor, bueno, lo anterior tiene que ver un poco con la epistemología, ¿no es cierto? Que el enfoque estructuralista es un enfoque histórico y es un enfoque concreto y es un enfoque que se emparenta con el materialismo histórico y que se emparenta con las perspectivas más históricas de la escuela histórica alemana y con Max Weber y con todos los elementos históricos que hemos estudiado. Mientras que epistemológicamente la escuela neoliberal, mejor dicho, perdón, la escuela neoclásica, el neoliberalismo es una expresión extrema actual de la escuela neoclásica, es vinculado a la escuela austríaca, etcétera, es la forma más extrema, que es la que está imperando en este momento en el mundo, se caracteriza por ser ahistórica. Si ustedes miran el enfoque desarrollado por los teóricos de la escuela austríaca, y tendríamos el ejemplo de Javier Milei, que dentro de 3 o 4 días va a querer implantar este tipo de modelística totalmente abstracta, o los enfoques de la escuela teórica austríaca vinculada a las ideas de Milei, como puede ser las ideas de Axel Kaiser en Chile. Todo esto es un enfoque ahistórico, es un enfoque abstracto, es un enfoque que se funda principalmente en una modelística completamente ahistórica o abstracta. Entonces, si nosotros queremos entender las teorías del valor y de la distribución que han imperado en el mundo, tenemos 3 opciones. Por un lado están los clásicos y Marx. Bueno, ahí lo que predomina es la teoría del valor trabajo. Y no solamente los clásicos y Marx, sino también la escuela institucional toma esta idea del trabajo, esta idea del valor y la desarrolla. Entonces, una primera corriente teórica para explicar los precios de mercado ha sido las teorías del valor trabajo. Una segunda gran corriente teórica para explicar los precios de mercado ha sido los neoclásicos. Y los neoclásicos definieron el valor económico de los bienes como una medida de utilidad y escasez. Y esa medida de utilidad les permitió desarrollar toda la teoría de la utilidad marginal, el enfoque marginalista, abstracto, teórico, que se termina expresando en los modelos de equilibrio general de León Barras y en los modelos de equilibrio parcial de Alfred Marshall. Y esta segunda visión, entonces, del valor económico es una visión subjetiva del valor, donde el valor no es el resultado de un proceso objetivo de trabajo, donde el valor no es el resultado de un proceso objetivo de producción, donde el valor no es el resultado de un proceso histórico de cambio tecnológico a través de las revoluciones industriales. Los neoclásicos ignoran absolutamente todos estos elementos de la historia, abandonan la idea del valor trabajo y lo reemplazan por la idea de la utilidad marginal. Y en el fondo hacen como un cambio radical, un cambio copernicano,
dan vuelta al proceso y el valor ya deja de ser un proceso histórico objetivo y se convierte en una concepción individual del consumidor que expresa sus opciones libres a través de sus elecciones, es decir, de sus opciones, tal como las registra el mercado. Lo que no desarrolla en profundidad la escuela neoclásica es el hecho de que para poder acceder al mercado, tanto los consumidores, pero sobre todo los consumidores, para poder acceder al mercado, requieren acceder al ingreso. Y al acceder al ingreso se entra en el tema de la teoría de la distribución del ingreso. Esta teoría de la distribución del ingreso es ignorada por los neoclásicos hasta hoy. Y si uno le pregunta a los neoliberales, que son la versión extrema de los neoclásicos, que son la versión extrema de los utilitaristas, que son la versión extrema de, del individualismo filosófico, ellos ignoran o registran, ignoran absolutamente el tema de la distribución personal del ingreso. Y entonces ignoran el componente esencial sobre el cual se apoya el estructuralismo latinoamericano, que sí le da una importancia extraordinaria a la distribución del ingreso, ¿no es cierto? Entonces, para el estructural, y entonces tenemos un tercer grupo de teorías. Por un lado están todas las teorías del valor trabajo, donde lo que confiere valor a, a las mercancías es el contenido de trabajo humano que tienen. Por el otro lado están todas las teorías del valor utilidad, según las cuales lo que confiere valor a, a las mercancías es la opinión, la opción, eh, la, la alternativa de, de la opción del consumidor. Entonces, las teorías neoclásicas son teorías subjetivas del valor, donde el valor está dado por la opinión de personas, pero lo que no aclara en profundidad, nunca lo aclaró en profundidad, ni la teoría neoclásica, ni la expresión extrema de esta teoría neoclásica, que es el neoliberalismo austríaco, es que esa capacidad de decidir, esa capacidad de optar libremente del consumidor en los mercados, presupone que el consumidor tiene poder adquisitivo. Y esa distribución personal, familiar del poder adquisitivo es un tema que tiene que ver con la estructura de la propiedad, con la estructura de las relaciones de poder y con las instituciones que están anteriores y por detrás de naturaleza histórica que determinan la distribución de la propiedad de los medios de producción. Y esa distribución de la propiedad de los medios de producción no es registrada con claridad ni por la escuela, estamos hablando de la parte teórica, ¿no es cierto? Estamos hablando de las teorías, del valor, ¿no? Entonces, en el caso del estructuralismo latinoamericano, que sería la tercera opción, la primera es la opción de los clásicos y Marx, que es la teoría del valor-trabajo. La segunda opción teórica es los neoclásicos originarios, que es una teoría utilitarista, marginalista del valor económico, donde la, la utilidad y la escasez son los dos elementos que determinan el valor de los bienes, y la escasez está vinculada con la utilidad marginal, y entonces ahí entra toda la teoría de la utilidad marginal que se estudia y que da lugar a los modelos matemáticos y a la matematización de la economía. Y después está el estructuralismo latinoamericano, que sería una tercera opción. Entonces,
para el estructuralismo latinoamericano, la sustancia social subyacente a la formación de los precios es el poder. Y esta afirmación podría considerarse como el rasgo definitorio de las teorías del valor y de la distribución del estructuralismo latinoamericano. Esto incluye no solo el creciente poder productivo que deriva del cambio técnico y que es tan importante a través de las revoluciones industriales y de las revoluciones tecnológicas, y que tiene su origen en esta filosofía de la historia donde es el cambio técnico el que cambia la historia a través de las grandes revoluciones, cambia la manera de vivir, la manera de consumir, la manera de producir, etcétera, etcétera. Y ese es el rasgo de las grandes revoluciones industriales, sino que también se modifican las otras formas del poder detentado por actores que ocupan una posición dominante en las diferentes dimensiones de la estructura social en los estados nacionales. Porque no nos olvidemos que el estructuralismo latinoamericano opera en el ámbito de las relaciones económicas internacionales. Es en el ámbito de las relaciones económicas internacionales donde se expresa el tema de la relación centro-periferia. La relación centro-periferia adquiere significado donde los centros son los hegemónicos que tienen el poder productivo, y de ese poder productivo se deriva el poder económico, se deriva el poder militar, se deriva el poder de mercado. Todos estos poderes son un poco el resultado de cómo operan los estados nacionales adscriptos a la lógica del capitalismo. A nivel de América Latina en su conjunto, esta lectura del tema es la que se enmarca en el sistema centro-periferia de relaciones internacionales. Entonces, lo que hace el estructuralismo latinoamericano es fundar la relación centro-periferia sobre el cambio técnico de las grandes revoluciones tecnológicas. Estas grandes revoluciones tecnológicas también fueron registradas, por lo menos la primera de ellas, que es la Revolución Industrial Británica, desde luego también fueron registradas por el marxismo, por ejemplo, o también están presentes en la idea del nacionalismo tipo List, cuando va desarrollando la creación de grandes estados nacionales que son frutos de estas revoluciones, como fue el caso de Estados Unidos, que deriva de la segunda revolución industrial, o como fue el caso de Gran Bretaña, que deriva de la primera revolución industrial. Pero lo que se hace notar aquí es que lo que agrega el estructuralismo latinoamericano, mirando el sistema de relaciones económicas internacionales, es esa manera de ver las relaciones económicas internacionales a través de la óptica del centro y la periferia. Y esta forma de ver todavía sigue siendo bastante útil para entender cómo se van generando las hegemonías. Y la hegemonía digamos, de ese hegemón futuro que es la China, está basada en una expansión extraordinaria del poder productivo y en una expansión extraordinaria del progreso técnico, que en el caso de la China no fue una industrialización
hacia adentro, como lo fue en el caso de la experiencia estructuralista latinoamericana, basada en un proteccionismo, sino que la expansión de la China, la gran expansión de la China de los años 80, 90, 2000, 2010, 2020, con un crecimiento exponencial del producto, se fundó en salir a la conquista del mercado mundial. Entonces, desde ese punto de vista, el desarrollo industrial de la China se sometió desde un primer momento al test de la competencia mundial. No solo se sometió al test de la competencia mundial, sino que expresó una expansión del poder productivo tan alta, tan grande, que la está convirtiendo en el centro hegemónico del mundo, de un sistema de relaciones internacionales que debe ser ampliado. Debe ser ampliado ¿en qué sentido? En el sentido que ya no es Occidente la fuente del poder productivo necesariamente, sino que esa fuente del poder productivo, a través de la que podemos llamar la revolución tecnológica china, se ha transferido hacia el Asia. Ya se vio ese cambio revolucionario hasta cierto punto en el caso de Japón, pero el caso de la China es un caso abrumadoramente importante y es el gran fenómeno histórico que estamos considerando, ¿no es cierto? Y por eso China aparece como el hegemón y no sabemos si ese hegemón se va a integrar dentro del sistema de relaciones internacionales creado a través de Naciones Unidas y creado a través del GATT y de todos los organismos intergubernamentales del fin de la Segunda Guerra Mundial, o la China va a querer redescubrir y replantear todo un nuevo sistema de relaciones internacionales que tome como punto de partida un nuevo planteamiento. Ahora, evidentemente, esto tiene un peligro enorme de caer en situaciones bélicas que se creían superadas a través de los mecanismos de las instituciones de la cooperación internacional. Bueno, también el estructuralismo latinoamericano puede verse como una economía política. Cabe distinguir aquí, entonces entramos a la tercera forma, ¿no? La tercera forma, una primera forma que hemos estudiado es cuál es la filosofía de la historia del estructuralismo latinoamericano, entendiendo al cambio técnico como el gran motor de la historia, lo que no quita la lucha de clases, lo que no quita la explotación, lo que no quita toda la dominación colonial